usa mi vida y yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida, Señor, usa mi vida, y yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón. Aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor, yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida, Señor, úsanos, Señor, usa mi vida. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida, Señor, usa mi vida. Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón. Aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor, yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Tengo que puedo ofrecerte, divino Señor. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Y yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciar en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir. No tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti
Yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciar en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir. No tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas. Y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Me has traído hoy hasta aquí, he hallado libertad en ti, me sanaste, todo es nuevo en ti, yeah, yeah, yeah. No volveré atrás, pues voy hacia ti, pues mi pasado tú has dejado atrás. Mi vida rendí y te seguiré, Jesús, pues todo lo haces nuevo. Has vencido a la muerte con poder, por tu gracia pude renacer. Aleluya, aleluya, yeah, 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 yeah. No volveré atrás, pues voy hacia ti, pues mi pasado tú has dejado atrás. Mi vida rendí y te seguiré, Jesús, siempre no volveré atrás, pues voy hacia ti, pues
pues mi pasado tú has dejado atrás. Mi vida rendí y te seguiré, Jesús, pues todo lo haces nuevo. Todo lo haces nuevo. Si estamos aquí, de pie frente a ti, no es por nuestras fuerzas, es tu gracia. Buenos días, queridos. Muy bienvenidos a este servicio de adoración para nuestro Señor Jesucristo. Nos alegra que cada uno de ustedes nos acompaña el día de hoy, este primer domingo del mes de septiembre. Los invito a adorar a Dios junto con nosotros, participando de todo corazón en las lecturas bíblicas, en las oraciones, en las canciones, cantando en voz alta donde tú estás. Acompáñenos, por favor, dando gloria y honra a nuestro Señor. Esta mañana es nuestra alegría poder repasar algo de la rica bendición de la enseñanza de las Escrituras por medio de un resumen que se encuentra en la Confesión de Fe de Westminster, sobre quién es Cristo como mediador entre Dios y nosotros y qué obra Él ha cumplido y sigue cumpliendo en la vida de su pueblo. Esta mañana la familia Enríquez Robles nos va a guiar en esta lectura. Confesión de Fe de Westminster, capítulo 8. De Cristo el Mediador. Artículo 5. El Señor Jesucristo, por su perfecta obediencia y sacrificio de sí mismo, el cual ofreció a Dios una sola vez por su eterno Espíritu, ha satisfecho completamente la justicia de su Padre y ha comprado para todos aquellos que el Padre le había dado no solo la reconciliación, sino también una herencia eterna en el reino de los cielos. Capítulo 8. Artículo 6. Aunque la obra de redención no fue realmente efectuada por Cristo, sino hasta después de su encarnación, sin embargo, la virtud, la eficacia y los beneficios de ella fueron comunicados a los elegidos
en todas las épocas, sucesivamente desde el comienzo del mundo, en y por aquellas promesas, tipos y sacrificios de los cuales Cristo fue revelado y dado a entender como la simiente de la mujer que había de aplastar la cabeza de la serpiente, y como el Cordero inmolado desde el principio del mundo, siendo el mismo ayer, hoy y por siempre. Capítulo 8, artículo 7. En la obra de mediación, Cristo actúa según ambas naturalezas, haciendo por medio de cada naturaleza lo que es propio de cada una. Sin embargo, en razón de la unidad de la persona, aquello que es propio de la naturaleza, algunas veces, en la Escritura se le atribuye a la persona denominada por la otra naturaleza. Capítulo 8, artículo 8. Cristo aplica y comunica la redención, cierta y eficazmente, a todos aquellos para quienes les ha comprado, intercediendo por ellos y revelándoles los misterios de la salvación en y por la palabra, persuadiéndolos eficazmente por medio de su Espíritu para creer y obedecer, y gobernando sus corazones por medio de su palabra y de su Espíritu, venciendo a todos sus enemigos por medio de su gran poder y sabiduría, de tal manera y forma que concuerden con su maravillosa e inescrutable dispensación. Muchas gracias, Marcos, Karina, Cote y Sebastián, por habernos recordado de esta gran salvación, de esta gran obra de redención que cumple Cristo como nuestro mediador. Y es a la luz futura de esta mediación que hará Cristo por todo su pueblo, que escribe el profeta Jeremías en el capítulo 33 del libro de Jeremías. En esta lectura que vamos a hacer hoy, nos arde el corazón porque nos recuerda de la justicia de Dios y su santidad mientras pone Jerusalén, su pueblo, a juicio por su abandono de la fe. Pero también a este remanente de personas que son elegidos por Dios y aferrados a Él por fe, le promete también la salvación, la restauración. Escuchemos y leamos juntos en Jeremías capítulo 33, del 1 al 11. La palabra del Señor vino a Jeremías por segunda vez, cuando éste aún se hallaba preso en el patio de la guardia. Así dice aquel cuyo nombre es el Señor, el que hizo la tierra y la formó, y la estableció con firmeza. Clama a mí y te responderé. Te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Porque así dice el Señor, Dios de Israel, acerca de las cosas de esta ciudad y de los palacios de los reyes de Judá, que van a ser derribados para levantar defensas contra la espada y contra las rampas de asalto. Los babilonios vienen para atacar la ciudad y llenarla de cadáveres. Y en mi ira y furor he ocultado mi rostro de esta ciudad. La heriré de muerte a causa de todas sus maldades. Sin embargo, les daré salud y los curaré, los sanaré y haré que disfruten de abundante paz y seguridad. Cambiaré la suerte de Judá y de Israel y los reconstruiré como al principio. Los purificaré de todas las iniquidades que cometieron contra mí. Les perdonaré todos los pecados con que se rebelaron contra mí. Jerusalén será para mí motivo de gozo y de alabanza y de gloria a la vista de todas las naciones de la tierra. Se enterarán de todo el bien que yo le hago y temerán y temblarán por todo el bienestar y toda la paz que yo le ofrezco. Así dice el Señor, ustedes dicen que este lugar está en ruinas, sin gente ni animales, sin embargo,
en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están desoladas y sin gente ni animales, se oirá de nuevo el grito de gozo y alegría y el canto del novio y de la novia, y la voz de los que traen a la casa del Señor ofrendas de acción de gracias y cantan. Den gracias al Señor Todopoderoso, porque el Señor es bueno, porque su amor es eterno. Yo cambiaré la suerte de este país, afirma el Señor, y volverá a ser como al principio. Estas promesas del Señor de redención para, en específico aquí, el pueblo de Israel, la ciudad de Jerusalén, el reino sur de Judá en especial, de restaurarles a toda su plenitud, a toda su paz y seguridad anterior, será últimamente cumplida en Cristo y en el pueblo de Dios, que somos todos nosotros, que hemos puesto nuestra confianza y fe en Dios por medio de Cristo, por su gracia. Entonces, oremos todos juntos de corazón esta mañana, pidiendo la bendición de Dios en nuestro tiempo de adoración juntos. Oremos. Padre amado, te invocamos en esta mañana, Señor, para que tú estés presente en medio de este pueblo, Señor, que se ha reunido para adorarte, Señor. Pedimos que por medio de tu Espíritu, Señor, que mora en todo creyente verdadero, Señor, de que tú nos habilitas en esta mañana en especial para adorarte como pueblo. Aunque estemos separados por distancia en muchos lugares, Señor, podemos unirnos espiritualmente en este momento de adoración a ti, Señor. Entona nuestros corazones para que sean gratos ante ti. Señor, y perdona nuestras maldades, Señor, quita de nuestras mentes cualquier pensamiento que no sea digno de ti en esta mañana, Señor, para que este servicio de adoración no sea para nosotros, sino para ti, Señor. Pedimos la obra de tu Espíritu, obrando por medio de nuestras oraciones, por medio de tu propia Escritura, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Obra a través de todo este culto para tu gloria y tu honra, que solamente tú mereces, Señor. Gracias te damos en el gran nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora vamos a cantar a continuación, Dios, eres todopoderoso. Cantemos juntos. Adoración, eres tú, mi Jesús, mi único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, mi único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso,
eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Es verdad, Dios es nuestra luz, nuestra salvación y el único motivo de nuestro vivir diario. Así que al leer el próximo pasaje sabemos que es nuestra única esperanza de salvación también y de justicia. Aquí en Jeremías Dios por medio de su profeta pinta una situación desolada en que ni siquiera hay rebaños de ovejas alrededor de toda la región de la tierra prometida, pero promete que estarán de nuevo cuando Él les restaure a su tierra. Pero más allá de esto, promete un rebrote, un renuevo que es de raíz de David, del rey David, de su descendencia, que sabemos que es Cristo, el último hijo de David. Escuchemos en Jeremías 33, del 12 al 16, preparando nuestros corazones para un tiempo de confesión. Así dice el Señor Todopoderoso: en este lugar que está en ruinas, sin gente ni animales, y en todas sus ciudades, de nuevo habrá pastos, en donde los pastores harán descansar a sus rebaños. En las ciudades de la región montañosa, de la llanura y del Negev, en el territorio de Benjamín y en los alrededores de Jerusalén y en las ciudades de Judá, las ovejas volverán a ser contadas por los pastores, dice el Señor. Llegarán días, afirma el Señor, en que cumpliré la promesa de bendición que hice al pueblo de Israel y a la tribu de Judá. En aquellos días, en aquel tiempo, haré que brote de David un renuevo justo, y él practicará la justicia y el derecho en el país. En aquellos días, Judá estará a salvo y Jerusalén morará segura, y será llamada así: el Señor es nuestra justicia. Y así es. La justicia verdadera, la rectitud verdadera, la relación restaurada y correcta entre un Dios santo y un pueblo pecador, solamente puede ser cumplida por medio de una justicia ajena a uno, una justicia dada a nosotros como un gran regalo. Así ha sido la justicia siempre, desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días, cumplidos perfectamente en Cristo. Sin que el sacrificio de Cristo, sin que Él se puso con su vida perfecta, toda su justicia que Él es y ha actuado durante toda su vida terrenal, sin que esta justicia estuviera contada a nuestro favor, estaríamos sin condición alguna de poder acercar a Dios. Pero si hemos puesto nuestra fe y confianza en la vida, muerte y resurrección de su Hijo en nuestro lugar, Él tomando la pena del pecado que nosotros deberíamos haber sufrido, tomando esta pena de muerte en nuestro lugar y confiando en su sacrificio por nosotros. Así y únicamente así, su justicia se entrega como regalo a nosotros. No porque somos justos, sino porque recibimos la justicia de Cristo como algo inmerecido en nuestras vidas. Así que con esto en mente, vamos a confesar nuestro pecado ante Dios, dándole gracias por su perdón también. Y nos va a guiar en esta oración nuestro hermano Benjamín Kovacevic. Gracias, Benja. Hola hermanos, ¿cómo están? Los invito a orar. Padre Todopoderoso, Padre, perdónanos porque somos pecadores, Señor. Somos pecadores, Padre. Señor, pusiste a tu Hijo en la cruz, Padre. Gracias a ti somos salvos, Señor. Padre, tú eres amor. Tú
tú eres justo, Señor. Sobre todo, Padre, tú eres misericordioso. Gracias a ti, Padre, nosotros somos salvos. Sin ti, Señor, nosotros no seríamos nada, Padre. De ti proviene todo, todas las cosas, tanto material como no. Padre, de ti provienen todas las decisiones, aunque nosotros de repente creamos que podemos decidir sobre nosotros mismos, que nosotros tenemos el control de la situación, aunque sea mínima. Padre, no es así. Todo está en tus manos, Señor. Padre, y a veces no nos damos cuenta, Padre. Señor, a veces no priorizamos lo que es tuyo, lo que es del reino, Padre, sino que priorizamos las cosas que son terrenales, Señor. Padre, por lo general hacemos nuestras cosas de la vida terrenal, estudio, trabajo, Padre, para buscar objetivos de la vida terrenal y no buscamos el tuyo, Padre, o lo aplazamos para el final, Señor. Vamos pateando la pelota, como se puede decir. Señor, tenemos que priorizarte a ti, Señor. Padre, sin ti nosotros somos nada, somos absolutamente nada. Gracias a ti, Padre, nosotros tenemos un rumbo, tenemos un camino. Padre, nosotros estamos llamados a orar, Padre, a estar en la iglesia, Padre, a evangelizar, a hacer misiones, Señor. Padre, nuestros hermanos que están en Nepal luchan día a día por mantener su fe a flote, Señor. Caminan kilómetros para llegar a la iglesia, para pasar un culto para adorarte, Señor. Y nosotros por comodidad, porque tenemos cosas de la vida terrenal, no lo hacemos, Señor. No somos conscientes a veces, Padre. Padre, que la comodidad no nos aleje, Padre, no nos aleje de ti, Señor, de madurar espiritualmente día a día. Padre, te pido por un avivamiento en los corazones de la iglesia, Señor. Padre, que todos clamemos tu nombre, Señor, que clamemos tu nombre, que oremos. Padre, aunque estemos en pandemia, que podamos evangelizar al de al lado. Padre, si podemos hablar un minuto con el vecino que está al lado, hablemos con el vecino. Partamos desde nuestras casas, Señor. Partamos desde nuestras casas, las casas que no existe una familia cristiana, Señor. Donde tu padre, tu madre, tu hermano no son cristianos, Señor. Hay que hablarle de ti, hay que hablarle de Cristo. Padre, te adoro, Señor. Te adoramos, Padre. Te pido por cada una de las personas acá en la iglesia y por cada una de las personas de la iglesia del mundo, Señor. Te pido por cada uno de ellos, para que exista este avivamiento en los corazones de ellos. Podamos clamar tu nombre, que no fallemos, Señor, en nuestros devocionales diarios, en orar, Señor. Y Padre, que las cosas mínimas no digamos que las tenemos en nuestras manos, Señor, que nosotros tenemos el control de ellas. Todo está en tus manos, Señor. Padre, muchas gracias por estar en nuestras vidas. Sin ti no sé qué sería de nosotros. Muchas gracias, Padre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sé que tus ojos, siempre atentos, permanecen en mí. Y tus oídos están atentos para oír mi clamor. Puedo hasta llorar, mas la alegría viene de mañana. Es Dios de cerca
y no de lejos. Nunca cambiaste, tú eres fiel. Es Dios de pactos, Dios de promesas, Dios que no es hombre para mentir. Todo puede pasar, todo puede cambiar, mas tu palabra se cumplirá. Sé que tus ojos, siempre atentos, permanecen en mí, y tus oídos están atentos para oír mi clamor. Puedo hasta llorar, mas la alegría viene de mañana. Es Dios de cerca y no de lejos. Nunca cambiaste, tú eres fiel. Es Dios de pactos, Dios de promesas, Dios que no es hombre para mentir. Todo puede pasar, todo puede cambiar, mas tu palabra se cumplirá. Si afligido estoy, Él siempre lucha por mí. Tus planes no pueden ser frustrados. Mi esperanza está en manos del gran yo soy. Mis ojos verán lo imposible acontecer. Es Dios de pactos, Dios de promesas, Dios que no es hombre para mentir. Todo puede pasar, todo puede cambiar, mas tu palabra se cumplirá. Es Dios de pactos, Dios de promesas, Dios que no es hombre para mentir. Todo puede pasar, todo puede cambiar, mas tu palabra se cumplirá. Cualquiera que sea nuestra circunstancia, Dios es fiel porque se mantiene fiel a sí mismo en sus propias promesas. Y esto leemos claramente en el próximo pasaje que vamos a leer de Jeremías capítulo 33. Les invito, faltando unos versículos hacia el final, al versículo 25, que me empiezan a acompañar con la lectura en voz alta donde están en sus casas. Leo y después les invito a leer. Jeremías 33, del 17 en adelante. Porque así dice el Señor: nunca le faltará a David un descendiente que ocupe el trono del pueblo de Israel. Tampoco a los sacerdotes levitas les faltará un descendiente que en mi presencia ofrezca holocausto, queme ofrendas de grano y presente sacrificios todos los días. La palabra del Señor vino a Jeremías. Así dice el Señor: si ustedes pudieran romper mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de modo que el día y la noche no llegaran a su debido tiempo, también podrían romper mi pacto con mi siervo David, que no tendría un sucesor que ocupara su trono, y con los sacerdotes levitas que son mis ministros. Yo multiplicaré la descendencia de mi siervo David,
y la de los levitas, mis ministros, como las incontables estrellas del cielo y los granos de arena del mar. La palabra del Señor vino a Jeremías. ¿No te has dado cuenta de que esta gente afirma que yo, el Señor, he rechazado a los 2 reinos que había escogido? Con esto desprecian a mi pueblo y ya no lo consideran una nación. Acompáñenme todos juntos. Así dice el Señor: si yo no hubiera establecido mi pacto con el día ni con la noche, ni hubiera fijado las leyes que rigen el cielo y la tierra, entonces habría rechazado a los descendientes de Jacob y de mi siervo David, y no habría escogido a uno de su estirpe para gobernar sobre la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Pero yo cambiaré su suerte y les tendré compasión. Y así, incluso cuando dice suerte ahí, es una palabra un poco complicada en hebreo de traducir. Sería mejor quizás decir la bendición o la benevolencia o el bienestar de mi pueblo. La idea es de que retornara todo como fuera antes de su exilio. Y así es la promesa de nuestro Señor. Lo hará perfecto en su tiempo, nuestra salvación. Es tan fiel a sus promesas. Lo compara a su pacto con el día y la noche. Todas las leyes que Él ha puesto en moción aquí en nuestro universo, la fidelidad de las estaciones del día y de la noche. Él dice que si tú logras romper esto, yo también hubiera roto mi pacto con ustedes. Pero no es así. Me mantengo fiel a mi pacto porque yo soy fiel. Demos gracias al Señor por esto. El Señor no necesita levitas y sacerdotes físicos para ofrecer sacrificios hoy en día, porque nuestro Señor Jesucristo es el cumplimiento, es nuestro gran sumo sacerdote, es nuestro Rey, es nuestro profeta. Pero sí nos sigue aceptando nuestras ofrendas y diezmos, porque en esta modalidad es bueno para nosotros ofrendar. Es bueno para nosotros espiritualmente dar a Dios algo de lo mucho que nos ha dado a nosotros, para el bien nuestro y para el bien del reino y la extensión de su evangelio. Así que les invitamos, cuando puedan, durante la semana, de seguir dando fielmente a este ministerio, tu iglesia. Si eres visita aquí, está bienvenido si uno quiere contribuir, pero no es obligación. Nosotros más bien queremos darles a ustedes gratuitamente el Evangelio de Cristo. Pero si tú eres miembro fiel o congregante regular en nuestro medio, te animamos a seguir dando libremente, voluntariamente a Dios lo que está en tu corazón para la expansión de la palabra de Dios y de su trabajo aquí en nuestro medio. Vamos a invitar a nuestra hermana Daniela Afablaza para que ella nos guíe en una oración de gratitud a nuestro Señor. Hola hermanos, oremos. Padre Santo, Señor, te doy las gracias, Dios mío, por los diezmos y las ofrendas, Señor. Te pido por ellas para que sean de bendición para los hermanos, Señor, para que podamos como iglesia, Señor, estar unidos, Padre, y poder, Dios mío, estar conectados, Señor, a ti. Te doy las gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor, y por lo que estás haciendo en nuestra iglesia, Señor. Provee, Señor, a los hermanos que necesiten, Señor, y que todos estos dineros, Señor, y ofrendas sean otorgadas, Señor, a la iglesia para voluntad tuya. Que ningún hermano pase necesidad, sino que estemos atentos a las necesidades del otro, Señor. Por eso en nuestro corazón, y bendígalos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. De pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino, Dios.
al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti y tu amor. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar para mí. La gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Así es nuestra alegría, nuestro gozo poder contar con la redención de Dios por medio de Jesucristo. Gracias David y gracias a todo el equipo de la música que nos hace cantar a nuestro Dios unidos a Él en este tiempo donde estamos separados, pero podemos unirnos en canción como esta mañana, dando gloria a Dios. La semana pasada estudiamos juntos en Isaías capítulo 35 sobre el tema la alegría de los redimidos. Y esta mañana nuestro pastor Ejimar Ribeiro nos va a guiar a contestar la pregunta ¿quiénes son los redimidos? Qué alegría, mis queridos hermanos, es servir al Señor, rendirle la honra y la gloria que son debidas a su nombre. Muchas gracias, Pastor Craig Paul. En nombre de la Iglesia Presbiteriana del Valle Lonquén, queremos dar la bienvenida a todos ustedes que participan con nosotros, tanto los de nuestra querida y amada iglesia, como también aquellos que participan con nosotros en esta transmisión. Mis amados hermanos, la semana pasada nosotros empezamos una meditación en el libro del profeta Isaías, capítulo 35, hablando de la alegría de los redimidos. De versículos 1 al 7 hablamos sobre cuál es la alegría de los redimidos del Señor. Y hoy día me gustaría meditar con ustedes sobre quiénes son los redimidos. Y me gustaría leer con ustedes ahora Isaías 35, versículos 8 al 10. Nos dice así la palabra del Señor. Habrá allí una calzada que será llamada Camino de Santidad. No viajarán por ella los impuros, ni transitarán por ella los necios. Será solo para los que siguen el camino. No habrá allí ningún león, ni bestia feroz que por él pase. Allí no se les encontrará. Por allí pasarán solamente los redimidos, y volverán los rescatados por el Señor, y entrarán en Sión con cantos de alegría, coronados de una alegría eterna. Los alcanzarán la alegría y el regocijo, y se alejarán la tristeza y el gemido. Aleluya, palabra del Señor. Me gustaría orar con ustedes pidiendo al Señor que Él nos guíe en la meditación de esta mañana. Oremos. Padre amado, una vez más nos reunimos en tu presencia y
nos reunimos para celebrar-te, Senhor. Agora, Senhor, queremos oír tu voz, queremos, Senhor, recibir tu palavra em nossos corações, e por esta razão te pedimos, Senhor, que por meio de tu Espírito Santo ilumine nossas mentes, de forma que, Senhor, podamos compreender todo o que tienes preparado para nós. Que tu palavra, Senhor, pueda transformar-nos desde nosso interior, llevándonos a vivir que honra e glorifica tu nome, vivir que de hecho, Senhor, encuentre gozo e placer em tu ser, en esta comunhão contigo, Senhor. Nos entregamos a ti, expressando nossa dependência, Senhor, deste alimento espiritual para nossas almas. Senhor, descansamos em ti, Senhor. Nos entregamos em tus manos, Senhor. Queremos oír tu voz. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Mis amados, quero introduzir este sermão recordando-lhes o que aprendimos na semana passada. Em Isaías capítulo 35, nós vimos de versículos 1 al 7 que os redimidos del Senhor têm donde alegrar-se aun quando as coisas não estén bem. Eles se alegram em ver a glória del Senhor, eles se alegram em ver a vitória del Senhor e eles se alegram em ver a obra del Senhor. Os redimidos del Senhor já se alegram nessas realidades aqui e agora, pero com a expectativa de que elas alcancem sua plenitude com a segunda venida de Cristo. Aqui em Isaías capítulo 35, Deus promete a seu povo Israel, eles que estão exiliados em Babilônia, que restaurará sua relação com eles, que los hará volver a Jerusalém. O mensagem profético aqui se aplica a eles. Sin embargo, também señala a primeira venida de Cristo e a segunda venida. A restauração de la ciudad de Jerusalém, del templo que havia sido queimado, era solamente uma sombra de uma restauração maior que ocorreria com a primeira venida de Cristo e que se consumará com sua segunda venida. Bueno, aqui no pasaje, Israel é continuamente chamado por el Senhor a não poner su coração em Babilônia, por mais cómoda que ella se hubiera tornado para eles com o passar de los anos. Isto porque Babilônia nunca poderia ser su lugar permanente. Aun teniendo comodidade e seguridade, o ambiente de Babilônia era continuamente hostil a sua vida com Deus. Por esta razão, eles deveriam poner sus ojos em las promessas de Deus. A causa desta hostilidade contra Deus e contra o povo de Deus, chegaria o momento em que Babilônia seria destruída. Deus se lo havia dicho e isto passou, cumprindo assim com suas palavras. Queridos, hoje dia vivimos bajo na Babilônia e já hemos aprendido isto estudando o livro do profeta Daniel os dias jueves. Aí essa Babilônia também nos oferece bem-estar, tentando convencer-nos que ela tem a felicidade que nós necessitamos, afirmando que a felicidade está em ser, em ter, em sentir aqui e agora. Queridos, não podemos desconsiderar que nesta Babilônia devemos honrar ao Senhor, devemos testificá-lo. Sin embargo, recordar que uma melhor morada Deus tem preparada para nós em Cristo Jesus. É tão impressionante a correlação que há entre a Babilônia, império vivida por los israelitas aí, e a Babilônia atual na qual nós estamos metidos, que devemos mirar esta Babilônia bajo los lentes de la própria Escritura Sagrada. Pois lo mismo que passou com a Babilônia no tempo de Israel, passará com este mundo caído, conforme nos dice a Escritura Sagrada. Pero déjeme mostrar aqui esta correlação. Bueno, estamos em um mundo al qual não pertenecemos, nos afirma a palavra. Por lo tanto, somos tão exiliados fora de nossa pátria como foi Israel al estar neste mundo, porque este mundo não é nossa casa. Também, queridos, este mundo nos oferece prazeres e comodidades, pero devemos recordar que também este mundo é hostil
a nuestra fe. Esto es muy obvio. El sistema de valores del mundo está en contra del sistema de valores del reino de Cristo Jesús. Y por último, en esta correlación, este mundo tal como está caerá, y así como la antigua Babilonia, este mundo también será destruido, o sea, él pasará. Por esto, mis queridos hermanos, los redimidos del Señor deben alegrarse en el Señor y no dejar que Babilonia les robe el corazón. Sin embargo, la pregunta aquí que queremos responder es, ¿quiénes son los redimidos? ¿Quiénes son estos que se alegran en el Señor? Muchos creen que los redimidos son los que van a la iglesia. Otros piensan que los redimidos son los que conocen mucho de la Biblia. O tal vez los redimidos son los que hacen las obras de caridad. Sin embargo, si lees todo el libro del profeta Isaías, estas ideas van a caer por tierra. Por ejemplo, Isaías capítulo 1, de versículos 10 al 20, el Señor nos muestra que este pueblo de Israel iba al templo a celebrar el nombre del Señor cada sábado. Ellos guardaban las fiestas, ellos sacrificaban los animales, que era la forma de culto en su tiempo. Sin embargo, va a llamarlos de hipócritas, porque de hecho su relación con Dios se limitaba a estos actos religiosos que ellos ejercían. Observen, por ejemplo, Isaías 1:12 nos dice: ¿por qué viene a presentarse ante mí? ¿Quién les mandó traer animales para que pisoteara mis atrios? Versículo 13. No me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. Luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas. No soporto que con su adoración me ofendan. Lo que el Señor está mostrando aquí, y vemos en los versículos posteriores, es que ellos deberían, de hecho, vivir una vida plena en su presencia. No solamente los días sábados. Su conducta de consideración en relación a Dios debería darse en cada momento de su vivir diario. Entonces no es solamente ir a la iglesia que hace de nosotros redimidos, es mucho más que esto. Algunos creen entonces que son los que conocen mucho la Biblia. Si vamos a Isaías 58, 1 al 3, el Señor a través de Isaías desconstruye esta idea, porque allá nos dice así: grita con toda tu fuerza, no te reprimas, alza tu voz como trompeta, denúnciale a mi pueblo sus rebeldías, sus pecados a los descendientes de Jacob, porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos, como si fueran una nación que practicara la justicia, como si no hubieran abandonado mis mandamientos. Observen aquí Dios dejando bien claro, no es solamente conocer la Escritura, leer y saber lo que está en la Escritura, sino que es ponerla en práctica, es vivirla a diario, es conocer la voluntad del Señor y poner esta voluntad en práctica. Bueno, algunos creen que los redimidos son los que hacen obras de caridad, pero si tú te vas a Isaías 64, versículo 6, nosotros observamos la palabra del Señor hablándonos aquí que nuestras obras de justicia delante del Señor no pasan de trapo de inmundicia, de hecho algo hediondo. Mis amados hermanos, si estos no son los redimidos, ¿quiénes son los redimidos entonces? Es exactamente sobre esto que hablaremos hoy día. Mis queridos, respondiendo a esta pregunta sobre quiénes son los redimidos, quiero apresentarles la primera respuesta que nos da el pasaje. Los redimidos del Señor son los que siguen el camino de santidad. Observen conmigo ahí a Isaías capítulo 35, versículo 8. Nos dice: habrá una calzada que será llamada camino de santidad. No viajarán por ella los impuros, ni transitarán por ella los necios. Será solo para los que siguen el camino. Es interesante observar el lenguaje profético que trasluce una verdad espiritual muy profunda en este pasaje. Israel, que es motivado a poner su corazón en su verdadera casa, recibe aquí una declaración presentando el camino de regreso como un camino de santidad. Este camino no es para todos los hombres, sino solamente para los redimidos del Señor, de aquellos que son santificados por nuestro Dios.
Esta es una verdad que predomina en la Escritura Sagrada de principio a fin, que nuestro Dios es santo y por esta razón el camino hacia Él y hacia su morada eterna es el camino de santidad. La Biblia nos muestra en diversos pasajes que sin la santidad no hay posibilidad de que nosotros vivamos con nuestro Dios. Podemos ver esto allá en 1 de Pedro 1:15 y 16. Nos dice así: más bien sean santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. También en Hebreos 12:14 nos dice: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero es importante entender qué es lo que estos textos nos muestran aquí. La santidad es algo que empieza cuando nosotros conocemos a Cristo, cuando entendemos quién es Él y cuando nos rendimos a Él como Salvador y Señor de nuestras vidas. Cuando nuestros corazones son tomados por Cristo en nuestro primer encuentro con Él. La santidad empieza, queridos, cuando Cristo habita en nuestros corazones y nos hace a los ojos de Dios personas santas. Esto no por una santidad propia, porque de hecho somos pecadores, sino por la presencia de Cristo en nosotros que nos hace santos. Dr. Wilson do Amaral, que es un pastor y doctor en teología, nos explica esto recordándonos el episodio del encuentro entre Moisés y Dios en la zarza que se quemaba, pero no se consumía. Acuérdense que Moisés, al ver la zarza, decidió acercarse para ver lo que pasaba. Sin embargo, esto fue lo que escuchó de Dios. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Esto está en Éxodo capítulo 3, versículo 5. La pregunta aquí es: si volvemos a este mismo lugar hoy día, ¿tendremos que quitarnos las sandalias de los pies? Es claro que no. Pues de hecho lo que hacía de este lugar un lugar santo era la presencia de Dios allí. Lo mismo pasa con los redimidos del Señor. Cuando tienen un encuentro con Cristo, Cristo pasa a habitar sus corazones de forma que pasan a ser considerados por Dios como santos. Esto por causa de la presencia de Cristo en ellos. Lo que nos hace ser vistos como santos a los ojos de Dios es la presencia de su Hijo en nuestros corazones. Ahora, ¿cómo saber si de hecho soy considerado santo a los ojos de Dios? O mejor, ajustando la pregunta aquí, en otras palabras, ¿cómo saber si de hecho mi vida está en Cristo, Cristo está en mi vida? Bueno, debemos recordar, queridos, que esto no significa solamente ir a la iglesia cada domingo, es mucho más que esto y lo vimos en Isaías capítulo 1. La Biblia nos explica esto mostrándonos de la siguiente forma: todo aquel que tiene a Cristo en su corazón va siendo día a día transformado según la imagen de Cristo, al caminar con Él, buscando vivir como Él vivió, siendo un verdadero discípulo de Cristo en un proceso de santificación o perfeccionamiento. Es por el camino de la santidad que uno evidenciará si de hecho Cristo está en él o no. Bueno, en la semana pasada nosotros citamos Juan 17, 15, 16, cuando Jesucristo ora al Señor, clamando por sus discípulos a lo largo de la historia, o sea, clamando por los redimidos a lo largo de la historia. Y Jesucristo en su oración, Juan 17, 15, 16, dice así: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo como tampoco lo soy. Ahora mira lo que Jesús pide luego enseguida en el versículo 17: santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Queridos, lo que Cristo nos muestra aquí es que la palabra de Dios es el instrumento de Dios para producir en nosotros la santidad sin la cual no podemos llegar de regreso a nuestra casa, no podemos ver a Dios. Perciban que es Dios quien produce en nosotros esta santidad y lo hace a través de su palabra. A medida que en la palabra somos santificados, esta santidad se hace evidente como una muestra de que de hecho nosotros estamos en Cristo Jesús.
los exiliados en Babilonia, deberían rendirse a la palabra de Dios. No solamente como algo religioso e intelectual, sino como verdades para toda la vida, en todas las áreas de ella. Pero sabemos, queridos, que no todos se rindieron a la palabra del Señor, solamente un remanente. No diferente es hoy día, ¿ya? Si queremos de hecho volver a nuestra casa celestial, debemos rendirnos a la palabra de Dios, no solamente como algo religioso o intelectual, sino como verdades para determinar toda nuestra vida en todas las áreas de ella. No todos se rendirán a esta palabra, por más que vaya a la iglesia, por más que se autodenomine cristiano, pero de hecho solamente aquellos que tienen sus corazones arrebatados por Cristo se rendirán a la palabra de nuestro Dios. Y no hay mejor lugar para desarrollar esta santidad que en el mundo, en donde la palabra de Dios debe ser puesta en práctica. Tomando Babilônia como análoga al mundo, Babilônia es el ambiente en que Dios separa su pueblo, o sea, donde se revelan quiénes son quiénes, de hecho, quiénes están en el Señor y quiénes no. Babilônia es el lugar donde Dios prueba a su pueblo. En Babilônia es donde Dios expone sus hijos a las circunstancias más difíciles para su crecimiento espiritual. Pero en Babilônia ya es el lugar donde Dios prepara a su pueblo. En Babilônia Dios prepara a su pueblo para su regreso a la casa. Por tanto, queridos, ¿quiénes son los redimidos? Los redimidos son solamente aquellos que siguen el camino de la santidad. Aquellos que en Cristo Jesús siguen un proceso de santificación, siendo perfeccionados según la imagen de Cristo Jesús. Cosa esta que se consumará en la segunda venida de Cristo. Los redimidos son solamente aquellos que siguen el camino de santidad. Mis hermanos, la segunda respuesta a la pregunta ¿quiénes son los redimidos? Está aquí en versículo 9. Me gustaría leer con ustedes. Versículo 9 nos dice así: no habrá allí ningún león ni bestia feroz que por él pase. Allí no se les encontrará. Por allí pasarán solamente los redimidos. Aquí tenemos la segunda respuesta. ¿Quiénes son los redimidos? Los que son guardados del mal. Mis amados, una de las sinceras preocupaciones que uno tiene en su vida espiritual es si logrará alcanzar la meta de su carrera espiritual, si de hecho permanecerá en el camino progresivo de la santidad por el cual volvemos a nuestra casa. Este versículo en específico nos muestra algo muy interesante. Los redimidos son aquellos que son guardados por el Señor. Por más que el mal sea una realidad, el mal no afectará el camino de santidad. Y es esto lo que el Señor nos promete aquí. Nada y nadie podrá prevalecer en contra de los redimidos del Señor e impedirlos de volver y llegar a la casa. En este anuncio profético, Dios nos garantiza que cuida para que el camino esté completamente despejado. Isaías usa aquí la figura del león y de la bestia fiera. Estas son figuras usadas algunas veces en las escrituras sagradas para poder tipificar el mal. Ya un ejemplo de esto está en el pasaje de 1 de Pedro 5, 6 al 9, donde nos dice así: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos.
Queridos, aqui Pedro deixa claro que estamos expostos à presença do maligno, principalmente em meio a los sofrimentos deste tempo, e que nós devemos estar sempre alertas e vigilantes. Sin embargo, el mismo Pedro nos tranquiliza aquí recordándonos que Dios cuida a los suyos. Por esto debemos lanzar toda nuestra ansiedad, todos nuestros temores en Él. Satanás y su dominio es siempre una amenaza a los redimidos, pero Dios cuida en que estas amenazas no prevalezcan en contra de nosotros. Además de darnos todos los recursos para librarnos del mal, el propio Dios interviene para garantizar que aún en nuestras debilidades nosotros podamos resistir a estas fuerzas malignas. Que nos podemos ver una cantidad de pasajes, de textos para fundamentar esto y poner esto en detalles más específicos. Pero basta que entender que Dios dispone todas as coisas para que esta vitória esté garantizada. Esta é a garantia de que no caminho de santidade Deus cuidará para que estemos guardados e alcancemos a meta. Também Jesucristo nos mostra esta garantia de segurança em las manos del Senhor. Observemos aí Juan capítulo 10, versículo 27 al 29. Cristo disse assim: Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Qué palabras impresionantes. Bueno, Cristo nos muestra que sus ovejas están en sus manos, que Él les dá a vida eterna e que jamás perecerão. Também nos assegura que estão protegidas por Ele e também por el Padre, pois nadie pode arrebatá-las de suas manos. A pergunta aqui é: e quem são suas ovejas? O texto nos diz, Jesucristo nos mostra, são aqueles que, assim como ovejas, reconhecem a voz de su pastor. Los siguen hacia donde Él las guíe. Solamente los que oyen la voz de Cristo y los siguen se benefician de esta seguridad que Él ofrece. Bueno, un último texto que podemos ver aquí, y no menos importante, es el de Juan, 1 de Juan, capítulo 5, 18 y 19. Aquí Juan nos da una idea un poco más amplia de esta seguridad que podemos tener en las manos del Señor. Él nos dice así, 1 de Juan 5, 18 al 19. Sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Mira qué interesante. Juan deja bien claro que Satanás no puede siquiera tocar a los hijos de Dios porque están protegidos en las manos de Cristo Jesús. Diferentes realidades para aqueles que não estão em Cristo. Observen, Efésios capítulo 2, 1 al 3. Pablo nos vai mostrar, mira, em outro tempo ustedes estavam muertos em suas transgressões e pecados. Pablo escrevendo a uma igreja, a igreja de Éfeso, mostrando, antes ustedes estavam nesta condição. Vuelvo aqui. Em outro tempo ustedes estavam muertos em suas transgressões e pecados, em los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, que es Satanás, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la obediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Un estado antes de entregar su vida a Cristo, antes de empezar a seguir a Cristo Jesús como un verdadero discípulo. Bueno, los que no están en Cristo son como títeres en las manos de Satanás, y esto sin saberlo. Esto se hace evidente en su conducta.
que según este texto es guiada por los impulsos de sus propios deseos pecaminosos, de su propia voluntad y de sus propios propósitos, lo que nosotros vimos muy claramente en versículo 3 de Efesios 2. Estos no se importan con la voluntad de Dios, no buscan conocerlo y no se preocupan en honrarlo en armonía con su palabra. Mis amados, Satanás no tiene una agenda para la vida del ser humano. Basta que nos sigan a la voluntad de Dios y con esto Satanás está satisfecho. Su preocupación no son los que nos siguen la voluntad de Dios, su preocupación es intentar derrumbar a los que están en el Señor. Pero estas palabras en Isaías aquí nos dan la tranquilidad de que esto no pasará, porque nuestro león es más poderoso que el león del mal. Por esto Satanás no puede prevalecer en contra de nosotros, porque estamos guardados en las manos del Señor. Estamos guardados en las manos del león de la tribu de Judá, que es Jesucristo. Por tanto, queridos, ¿quiénes son los redimidos? Son los que evidentemente están guardados en las manos del Señor de todo mal espiritual. Aquellos que ni Satanás puede tocarlos, aquellos que están protegidos y garantizados para llegar a la meta, volver a su patria celestial. Estos son los redimidos del Señor, aquellos que son guardados del maligno. Mis queridos, ya hemos visto que los redimidos son aquellos que siguen el camino de santidad y también aquellos que son guardados del mal. Pero hay una tercera respuesta que encontramos aquí en este pasaje, en versículo 10. Me gustaría de leer con ustedes. Nos dice así la palabra del Señor: y volverán los rescatados por el Señor, y entrarán en Sión con cantos de alegría, coronados de una alegría eterna. Los alcanzarán la alegría y el regocijo, y se alejarán la tristeza y el gemido. Aquí está la tercera respuesta. Los redimidos son los que viven la alegría de la salvación. Queridos, ya hemos visto que la alegría de los redimidos es muy distinta a la alegría del mundo. Su alegría no está en el mundo y sus placeres, sino que su alegría está en lo íntimo de su corazón. Con esto no quiero decir que ellos se alegran en sí mismos, sino que ellos se alegran en quien habita en su corazón. Ellos se alegran en el Señor. Esta es una alegría singular, permanente y no circunstancial. Dr. Joseph Bonnet, un historiador español de la Universidad de Salamanca, en una de sus obras de título Historia de la Iglesia Antigua, cita a un autor del segundo siglo después de Cristo, que nos muestra en algunas palabras esta alegría de los redimidos. Él nos dice así: los cristianos pasan el tiempo en la tierra, pero tienen su ciudadanía en el cielo, y de ahí nace una característica distintiva, la alegría repleta de esperanza y de seguridad, ya que su patria, el cielo, está para ellos muy cercana. Por esto van al martirio alegres, perdonando y amando a quienes les quitan esta vida, pero les abren la vida de su patria propia. Qué palabras extraordinarias que de hecho revelan esta alegría que los redimidos tienen en el Señor. Esta declaración revela exactamente la alegría de los redimidos. Esta es la alegría de la salvación, la alegría por la garantía en Cristo de que estamos cada vez más cerca de llegar a nuestra casa. Isaías nos muestra que los redimidos se alegran por haber sido rescatados por el Señor. La expresión hebrea aquí en este versículo no nos habla de una leve sensación de algo agradable, oh, qué bueno, fuimos salvados. No, la expresión usada aquí es una expresión que pasa la idea de una explosión interna del corazón que afecta todo su entorno. Es más o menos lo siguiente: aquellos a quienes les gusta el fútbol
ya. Imagina su equipo está ahí ya en la final, en los últimos minutos para la definición del partido, que los dejen en una profunda tensión y en suspenso hasta que su equipo marca un gol. Y ahí, una cosa así que explota de hecho, que revela de hecho una gran alegría que explota desde su interior. Es esta alegría que los impulsa a la adoración. Es de esta alegría que el texto está hablando, esta alegría que explota desde su hombre interior y que los impulsa a adorar, a ser adoradores. Isaías revela que los redimidos caminan por el camino de santidad rumbo a la nueva Jerusalén, cantando cánticos de alegría. Ellos encuentran satisfacción en su Salvador, en su protector, en su Señor. La alegría del reencuentro toma cuenta de sus corazones y es lo que los anima a perseverar. Bueno, estas palabras aquí en versículo 10 hacen eco del Salmo 100. Muchos aquí conocen este salmo, pero me gustaría leerlo. Dice así: aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra, adoren al Señor con regocijo, preséntense ante Él con cánticos de júbilo, reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos, somos su pueblo, oveja de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias, vengan a sus atrios con himnos de alabanza, denle gracias, alaben su nombre, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno, su fidelidad permanece para siempre. Esta es la alegría y el gozo de la salvación evidente en este texto y que de hecho se repite aquí en Isaías capítulo 35 versículo 10. Queridos, observen que ellos reconocen la salvación proveída por Dios. Los redimidos, tomados por esta grata alegría, no encuentran dificultad en adorar al Señor, en guardar el día del Señor, para poder adorar al Señor. Ellos no tienen dificultad para despertar más temprano, moverse desde donde estaban para poder entrar en los atos del Señor, para ahí poder adorarlo. Ellos venían de lejos una vez por semana para una adoración vibrante, según el Salmo 100. Esto porque Dios es bueno, su gran amor es eterno y su fidelidad permanece para siempre. Esos son los redimidos. Esta es una marca de los redimidos, ser un pueblo alegre por la salvación de nuestro Dios. Esta alegría es evidente en la adoración, en este movimiento hacia la presencia del Señor para adorarlo con alabanzas, con cánticos, con himnos, porque el Señor es bueno. Recordemos ahí uno de los salmos de David, ahí Salmo 122, versículo 1, en donde David nos dice así: yo me alegro cuando me dicen, vamos a la casa del Señor. Queridos, los redimidos se alegran por haber sido rescatados por el Señor. Es esta alegría que los impulsa a vivir una vida de adoración en todas las instancias de su vida. Dios, su Dios, los redimió, haciéndoles un pueblo santo en su presencia para adorarlo incansablemente por toda la eternidad. Vale recalcar aquí el Salmo capítulo 30, versículo 11 y 12. Nos dice así: convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta, para que te cante y te glorifique y no me quede callado. Señor mi Dios, siempre te daré gracias. Queridos, la salvación de nuestro Dios les provee a los redimidos alegría al invés de tristeza, transforma su lamento en baile, su gemido en gozo eterno. Los redimidos son aquellos que se alegran en la salvación. Respondiendo entonces a esta pregunta, ¿quiénes son los redimidos? Son solamente aquellos que viven de forma vibrante la alegría de la salvación. Esto se evidencia a través de una vida vibrante de grata adoración.
En conclusión, mis queridos hermanos, quiero recapitular lo que vimos hasta aquí. Vimos que los redimidos son aquellos que siguen el camino de santidad. De hecho, los que están en un proceso de santificación a través de un caminar con Cristo como su verdadero discípulo, siendo moldeado según la imagen de Cristo, siendo perfeccionado según este patrón perfecto que es Cristo Jesús. Los redimidos son aquellos que son guardados del mal. Dios cuida de mostrarnos que el camino de santidad está despejado. Dios no permitirá que las fuerzas del mal prevalezcan en contra de nosotros a fin de impedirnos que lleguemos a la meta final, que es nuestra patria eterna. Somos guardados por el Señor. Aunque podamos vivir momentos temporales de desánimo, siempre seremos levantados por el Señor, que nos retiene en sus manos y nos guarda. Los redimidos también son aquellos que se alegran en la salvación de nuestro Dios, aquellos que continuamente recuerdan la extraordinaria salvación proveída por Dios y son impulsados desde su íntimo por esta alegría en lo maravilloso que es nuestro Señor, para poder adorarlo, para poder rendirse delante de Él, glorificándolo como solo a Él debe ser hecho, porque Él lo merece. Mis amados hermanos, solamente los redimidos pueden alegrarse de hecho en el Señor, alegrarse en ver la gloria del Señor, alegrarse en verse la victoria del Señor y alegrarse en ver la obra del Señor. Terminando estas palabras dichas hasta aquí, con base en Isaías 35, 1 al 10, quiero preguntarte a ti, ¿te ves identificado entre los redimidos del Señor? ¿Quién eres tú? ¿De los redimidos o los no redimidos? Si tu vida no se identifica con estas características que vimos aquí, de versículos 8 al 10, y de hecho no vive la alegría que solo pertenece a los redimidos, no te desesperes. Ya el Señor nos da una palabra en que nos convoca a la oportunidad. El propio Isaías capítulo 55, 1 al 9 nos muestra esto. Me gustaría leer, esté atento a lo que dice este pasaje. Vengan a las aguas todos los que tengan sed. Vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Vengan, compren vino y leche sin pago alguno, gratuito. ¿Ya? ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Escúchenme bien y comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos. Presten atención y vengan a mí, escúchenme y vivirán. Haré con ustedes un pacto eterno conforme a mi constante amor por David. Lo he puesto como testigo para los pueblos, como su jefe supremo. Sin duda convocarás a naciones que no conocías y naciones que no te conocían correrán hacia ti. Gracias al Señor tu Dios, el Santo de Israel que te ha colmado de honor. Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Aquí el Señor, a través de Isaías, está llamando a aquellos que no se ven entre los redimidos a dejar de aferrarse al mundo, porque el mundo no les da lo que les satisface. El único que nos puede satisfacer el corazón, el alma, es el Señor. Él tiene aquello que va más allá de lo que esperamos, va más allá de nuestras expectativas. Por lo tanto, debemos volvernos a Él, no perdernos en el mundo. Los placeres del mundo solo nos llevan hacia lejos del Señor, pero los placeres del Señor nos impulsan hacia la eternidad, junto a Él en un nuevo cielo, una nueva tierra, un lugar en donde no más sufriremos, no más el gemido se hará realidad. Por esto versículo 6 nos dice: busque al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano, abandone el malvado su camino y se vuelva al Señor, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Si no te ves entre los redimidos,
esta palavra aqui do Senhor através de Isaías, capítulo 55, 1 a 9, te chama a volver-se ao Senhor e tornar-se uno de los redimidos del Senhor para vivir esta alegria que solo los redimidos pueden vivir en el Señor, en nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, eres de hecho un verdadero redimido. Si no lo es, ya el Señor te llama a volverse a Él. No te conformes a Babilonia, sino que vuélvate al Señor. Aleluya. Que Dios bendiga tu vida, mi querido. A ustedes que nos acompañan, esta es la palabra del Señor para tu vida. Puedes ser un redimido del Señor. Vuélvate al Señor. Pero si ya eres un redimido del Señor, regocíjate en la salvación que te concedió nuestro Dios. Quiero llamarles a que oremos y pidamos al Señor que aplique su palabra a nuestros corazones. Oremos al Señor. Padre amado, queremos darte gracias por esta palabra que nos trajiste en esta mañana. Te alabamos y te adoramos. Padre querido, queremos pedirte, Señor, que bendiga nuestras vidas. Nosotros que ya estamos en Cristo Jesús, que podamos vivir a diario el gozo de la salvación. Por Señor, de hecho, sentirnos guardados en tus manos de poder. Por de hecho, Señor, seguir este camino de santidad. Padre amado, te alabamos porque toda esta obra es tuya, Señor. Tú viniste hacia nosotros para rescatarnos, para hacer de nosotros familia tuya, Padre, para que vivamos contigo no solamente en esta tierra desde el encuentro con Cristo, sino por toda la eternidad. Te alabamos por esto, Señor. Nos alegramos porque, Señor, de hecho has manifestado tu gloria en el mundo a través de tus redimidos, Señor. Señor, nos alegramos en ti porque hemos visto tu victoria incluso en nuestras vidas. Señor, nos alegramos porque, Señor, hemos visto tu obra, esta obra majestuosa, Señor, esta obra, Señor, que de hecho nos deja maravillados, Padre querido. Te alabamos, te adoramos, Señor. Señor, y aquellos que no están en Cristo, dales la oportunidad de volverse a ti, Señor. Quebranta sus corazones, Señor. Señor, cambia, Señor, las disposiciones internas de sus corazones a fin de que ellos se vuelvan a ti mientras hay oportunidad. Te imploro por estas vidas, Señor, que esta palabra llegue al corazón de aquellos que también están escuchando y que no son redimidos, Señor. Te imploramos esto, te rogamos. Padre, te alabamos, Señor, te adoramos y exaltamos tu nombre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Desde lo alto del cielo hasta el fondo del mar, todo es un reflejo de su majestad. Los colores y aromas de cada estación, criaturas cantando su propia canción, exclamando el gran creador. No hay más descripción, cada estrella en el cielo su nombre le dio. Maravilloso Dios, poderoso Dios, no hay otro Dios. Con humildad nos postramos al darle honor. Maravilloso Dios, ¿quién le ha dicho al rayo dónde ha de caer? ¿O ha visto en el cielo la nieve al nacer? ¿Quién el sol diseñó y dio fuente a su luz?
mas lo esconde para que la noche sea azul, exclamando el gran creador. No hay más descripción, cada estrella en el cielo su nombre le dio. Maravilloso Dios, poderoso Dios, no hay otro Dios. Con humildad nos postramos al darle honor. Maravilloso Dios, maravilloso Dios. Mis queridos hermanos, estamos llegando al final de este servicio de adoración. Y alabamos al Señor porque Dios nos ha bendecido hasta aquí. Cuando partí el mensaje en Isaías 35, tenía un ánimo. Terminando el mensaje, el ánimo es otro, porque la palabra de Dios renueva nuestros corazones. Bueno, logran ver esto en la propia expresión de mi rostro. Yo alabo al Señor por haber estado con nosotros, cada uno de ustedes, y haber experimentado este sabor precioso de la palabra de nuestro Dios que viene hacia nuestras vidas. Quiero llamarles a orar, terminando este servicio de adoración. Seguida la oración recibiremos el impartimiento de la bendición y también los avisos. Oremos al Señor. Padre, te agradecemos, Señor, por este tiempo de celebración en tu presencia. Muchas gracias, Señor, que de hecho haya sido un renuevo a nuestros corazones, esta renovación tan necesaria para que podamos seguir avanzando en nuestras vidas, en este proceso de santificación, guardados por tus manos de poder, Señor, regocijándonos en la salvación que ya nos fue conquistada por Cristo Jesús, ya nos fue dada, Señor, y que es una realidad hacia la meta final. Padre, te alabamos y te adoramos, Señor. Que esta semana sea una semana muy bendecida. Tome aquellos que están viviendo luchas, dificultades, aflicciones. Tome aquellos, Señor, que están lejos de ti. Sálvalos, Señor. Salva nuevas vidas, Señor. Danos ver, Señor, personas rindiéndose a ti con alegría, Señor, por la salvación recibida. Padre amado, te imploramos esto. Bendiga a nuestros hermanos misioneros que están por el mundo, Señor. Cúbrales con tu gracia, estos embajadores, Señor, que están llevando tu mensaje de salvación a los perdidos. Señor, que ellos estén cubiertos por tu gracia para cumplir con esta misión. Los entregamos en tus manos. Que vidas y más vidas por el mundo, Señor, puedan recibir el beneficio de la salvación y dejar de ser títeres en las manos de Satanás, cosa que incluso no lo saben hasta el momento en que tienen un encuentro con Cristo y la luz de Cristo revela cuál era su estado anterior. Padre amado, quiero pedirte, Señor, que bendiga nuestra iglesia. Pido un avivamiento en medio nuestro, que nuestra iglesia pueda verse despertada espiritualmente por una visitación especial de tu Espíritu Santo de poder. Padre, clamo esto, Señor, y descanso en ti, con la esperanza de que cada una de estas oraciones sean respondidas, no según mi voluntad, sino según la tuya, porque esta es la mejor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de Cristo, nuestro Señor y Salvador, que el amor de Dios, nuestro eterno y poderoso Padre, que la comunión y la dulce consolación del Espíritu Santo esté sobre cada uno de nosotros reunidos en esta transmisión, esté sobre toda la iglesia esparcida sobre la faz de la tierra. Y esto no solamente en los que viven hoy, sino sobre todos aquellos que vendrán por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, queridos, mis amados, qué grata oportunidad Dios nos da de poder adorarlo, ¿no es verdad? Agradecemos a todos los que nos acompañan hoy día, los que participan con nosotros en esta transmisión, aquellos que no pertenecen a nuestra iglesia. Queremos invitarles a que puedan venir a esta familia, que es la familia de la Iglesia Presbiteriana del Valle Lonquén. Esta pequeña familia que es parte de una familia ampliada sobre toda la faz de la tierra, que es la Iglesia
de Cristo Jesús. Eres bienvenido. Ya búsquenos ahí a través de los medios virtuales y esperamos que en poco tiempo podamos volver a congregarnos físicamente. Dios bendiga tu vida. Queridos, esta semana seguimos con nuestras actividades normales, así que estén atentos ahí, estaremos con nuestros oikos durante la semana, también nuestro discipulado, nuestro encuentro devocional para estudiar el libro del profeta Daniel, y hay nuestras actividades de fin de semana, los jóvenes, juveniles, sala de oración el domingo, escuela dominical y el próximo servicio de adoración. ¿Ya? Así que los invitamos a que se integren a la vida de nuestra iglesia, que participen en nuestras actividades. Estos son los avisos para hoy día. Que Dios bendiga a todos, que todos tengan una linda semana en la presencia del Señor. Un gran abrazo. Chao. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro así lo en él. Si aún las aves tienen seguro así lo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también, cuidará también, Él cuidará también de mí. En el fondo de mi alma hay una dulce quietud, se difunde
es una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuando sepas, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor.